Me llamo René García y soy el esposo de la hermana Fanny González. Fui invitado por mi esposa para tener la oportunidad de contar mi testimonio para la honra y gloria de nuestro Dios. Esta es mi historia. Vengo de una familia disfuncional donde somos dos hermanos y soy el séptimo de ellos. Quiero contarles la historia que involucra mi niñez, mi juventud y ahora mi edad adulta de 63 años. Cuento mi experiencia para ayudar a muchas personas en esta eh, narración, con el fin de que cada uno de ustedes no cometa los mismos errores de sus padres, que marcaron un destino amargo en sus vidas. Sé que cuando deseamos conquistar una dama usamos todas las estrategias para que sea posible, pero quien elige el hombre y tiene la autoridad de decidir sí o no, quiero decir que el hombre conquista, pero la decisión es de cada mujer. Cuando una mujer elige un hombre sin darse cuenta que a la vez está eligiendo un padre para sus hijos, cuando solo se elige para ser amada, pero la mujer no conoce bien el trasfondo de la vida de un hombre y pasa por alto sus malos comportamientos, creyendo que saldrá librada finalmente de esa cadena, comprenderá que ha sido una víctima de un desastre en su vida y la vida de sus futuros hijos. Quiero contarles el por qué les hablo de esta manera. Mi padre era un creyente en la fe adventista, era bautizado, líder de la iglesia, era un gran misionero laico, pero en realidad de él en mi hogar era que era un hombre cruel, machista, dominante, que ejercía autoridad amenazante en mi hogar, siempre usaba la religión para condenarnos y hacernos sentir como perdidos de la salvación. Era un hombre que nos levantaba con gritos y amenazas y al escuchar la palabra de Dios el culto, pero veíamos que nada de lo que él hablaba y predicaba en la iglesia se parecía al ejemplo que nos daba en nuestro hogar. Era un ángel en la iglesia y era un demonio en la familia. Duros maltratos a mi madre y sentimos a nivel personal duros golpes que nos marcaban nuestra piel. Este era un panorama donde presenciábamos día a día estos horrores de padre. Mi parte que me tocaba en aquel hogar fueron castigos, duros golpes, me colgaba con los brazos atrás y me dejaba suspendido, dejando que el sol golpeara mi cuerpo. Un día me sumergí en un tanque de agua donde sentí que mi vida se iba, estaba ahogándome sin yo comprender la enormidad de mi castigo. Me vestía con vestidos de niña y me llevaba a la calle para avergonzarme ante mis amigos. Estos y muchos más fueron mis torturas y maltratos verbales, psicológicos y físicos que recibía estando en mi niñez y en mi adolescencia. Luego mi padre abandonó a mi madre y se enamoró de la hermana de mi madre, mi tía, y se fue a vivir con ella. Los hijos, eh, por una decisión judicial, fuimos repartidos y unos quedaron con mi madre y otros, la mitad nosotros fuimos a vivir con mi padre. Nos tocó que irnos a recibir la tía madrastra que empezó con maltrato, donde se convirtió como una madrastra feroz, maltratadora, donde recibí crueles azotes por mi padre también, quien siempre en nuestras acciones eran cuestionadas por la tía madrastra. Estando frustrado por la vida que me había tocado, decidí salir de mi casa, huir, y empecé a la muy tierna edad, aproximadamente de los 8 años de edad. Empecé a dormir en las calles porque no tenía donde dormir, donde me agarraba la noche y dormía. Unas veces dormía en las bóvedas vacías de los cementerios eh, y otras veces en los parques. Me cobijaba con cartones, me sumergí en la droga, vicios tales como la marihuana, el bazuco, pegante, hongos, cocaína. Me convertí en un ladrón de la calle, atracador. Vivía esta experiencia durante 15 años de mi vida, pasé por esas cosas. Sentí que no valía para nada, no me amaba, me aborrecía a mí mismo, era un desechable. Muchos años odié a mi padre y viví etapas de mucha hambre
y nadie creía en mí. Recorrí muchas ciudades y en todas era un desechable sin principios y valores. Un día estaba tan deprimido en mi situación, sin esperanza, que decidí quitarme la vida, que me quise tirar de un puente alto, pero antes del puente me quedé dormido por causa de la droga y eh, cuando amaneció entonces desistí de tirarme, de quitarme la vida. Mi corazón estaba partido, tuve demasiadas peleas en la calle, pues era la ira que me guiaba y mi padre que yo reflejaba esa ira que él me había eh, inyectado por sus acciones y quienes me provocaran en la calle tenían que vérselas conmigo. Muchos años de esta vida de oscuridad que era marcada por el dolor, la frustración, la amargura, la venganza, el llanto y el deseo de morir. Mis andanzas llegaron hasta llegar a las selvas de Arauca, en la frontera con Venezuela, donde andaba, estuve perdido durante 8 días en la manigua, en la selva, y allí entonces, en esa espesa selva, resulté totalmente desnudo porque la ropa se me rasgó, me engusané la piel, perdí mis zapatos y esto fue realmente desastroso para mi vida. Estando allí durmiendo en el piso, muchas veces en charcos con agua, caí de rodillas y le dije a Dios que si Él me salvaba de la muerte, yo entregaría mi vida para su ministerio. De una forma milagrosa, después de 8 días de dura aflicción y ayuno, comiendo pepas en el monte, marcado por la desnutrición, fui recogido por un colono quien gestionó mi caso y me ayudó en su propia casa durante 2 meses para poderme levantar, donde me ayudaron para combatir el paludismo y pude pasar esa crisis. Pasaron los años y seguí divagando por la calle. De todas maneras llegó un momento en que conocí eh, en la iglesia de Bucaramanga a, a una hermana que me quiso ayudar y me recibió en la casa de misión, donde por primera vez conocí la iglesia de la Reforma. Luego me recibieron con gran fraternidad en la iglesia y al cabo de 6 meses fui bautizado. Después de los 6 meses del bautismo fui invitado a un congreso juvenil en la ciudad de Bogotá y sabía que tenía eh, una experiencia muy bonita al verme con jóvenes. Me faltaba mucho camino por recorrer, necesitaba llegar al verdadero perdón, a la restauración en mi mente, a la sanación de mi alma. Y el bautismo no había logrado eso en mi vida. Necesitaba un apoyo más profundo y sabía que no era fácil este proceso. Le pedí mucho a Dios, necesitaba aprender a desaprender lo mal aprendido en las calles. Moralmente me sentía dañado, aunque estaba bautizado. Estando allí en aquel congreso juvenil, conocí a la hermana Fanny González, quien hoy es mi esposa y consejera. Ella me recibió con mucha amabilidad. Allí conocí a una mujer de servicio y de amor. Sentía que cada momento que hablaba con ella encontraba paz en mi alma y me sentía seguro de mí mismo. Ella no me cuestionaba mi pasado y aunque conoció toda mi historia, porque yo ya la conté, que era una historia muy oscura, nunca temió de darme un apoyo psicológico y moral. Sus sabios consejos hacían ver en mí haber encontrado el amor de mi vida, pero sabía que no era fácil mi conquista hacia ella. Al pasar el tiempo, el Señor me ayudó en esta conquista de tal manera que mi corazón y el de ella fueron conectados por el amor. Y nos unimos en matrimonio con el propósito de servir al Señor en su gran obra. Puedo decirles a mis hermanas que al lado de una mujer que he conocido verdaderamente, que ha conocido verdaderamente a Cristo, es la mejor sanación que un hombre puede encontrar en su vida. Este amor maravilloso junto con el amor de Cristo ayudaron a mi vida a liberarme del odio, del rencor, de la amargura. Aprendí a través del ejemplo de mi esposa que el pasado no debía marcar nuestro destino y que cada uno debíamos hacer una nueva historia. Esta es la nueva historia. Al principio les manifiesto que no creía en el colportaje. No creía que se podía vivir de colportaje. Fui motivado por mi esposa a colportar, donde tuvimos la mejor experiencia de nuestras vidas. Llegamos a ser colportores de éxito, campeones en ventas. Luego me motivó
ir a la escuela misionera en Argentina, Maranata, donde salí graduado en Biblia y Teología como uno de los mejores estudiantes, y allí, para la gloria de Dios, salí con mucho más ánimo a colportar con mi esposa. Estuvimos colportando durante 5 años. A través de esa experiencia pude aprender a desaprender lo mal aprendido en mi vida oscura. Conocí el propósito y la razón por la cual el Señor me permitió morir, no me permitió morir en la vida oscura del pecado, en esa selva, y luego en poco tiempo el Señor me llamó a ser un obrero bíblico, donde el Señor me ha usado por 35 años de servicio en la ganancia de muchas almas. Estando con mi esposa, ella organizó un proyecto social en la restauración de muchas niñas, eh, que llamó Mi Segundo Hogar. Hemos visto grandes milagros en la restauración de muchas jóvenes maltratadas. Quiero decirles a mis hermanas que al estar al lado de una mujer espiritual con una entidad segura de sí misma, hace que un hombre sienta seguridad de sí mismo. Estando al lado de Jesús y mi esposa, he conocido el verdadero amor, que es la única forma para desatar las cadenas de impiedad, porque si no hay una conversión en nuestras vidas, es imposible romper las cadenas del pasado. Un hombre al lado de una mujer llena de fe llega muy lejos, y no importa su pasado, porque la gloria de Dios se manifiesta en la conversión de esas personas. Todo el tiempo, y aunque cometía mis errores, ella me levantaba y me brindaba amor y confianza. No es una tarea fácil, pero el amor todo lo puede, todo lo soporta. El amor hace milagros en nuestras vidas. Dios le ha dado poder a las mujeres para sanar vidas y restaurar todo lo que se ha dañado por el pecado. Pero se debe ser una mujer convertida al Señor, una mujer que día a día gane sus batallas de rodillas en oración. Hoy soy un siervo del Señor pensionado en la obra. He visto mi nueva historia, que es posible en el Señor alcanzar el perdón. Perdoné a mi padre soltando un peso que atormentaba mi alma y mi corazón. Mi madre fue convertida también y fue bautizada en nuestra iglesia. Mi padre, después que se fue a vivir al campo, fue asesinado por delincuentes. Pero gracias a Dios, antes de que él muriera, pude ir a visitarle con mi esposa en su casa, en el hogar allá, en el campo, donde el amor y la reconciliación fue posible. He deseado contarles esta historia porque quizás en el tiempo de Dios esta historia terminará, pero ustedes como mujeres continuarán. Sus hijos y los hijos de sus hijos, les aconsejo que cierren el libro del pasado y abran un nuevo libro con una historia diferente. El pasado nos deja experiencias amargas, pero hay solo que recordarlas para no volver a repetir los mismos errores del pasado. Pero es mejor vivir el presente y olvidar el pasado. Jesús es el presente, Jesús es nuestro futuro. El pasado oscuro del pecado hay que olvidarlo y hay que soltarlo. Deseo darles un consejo a todas mis hermanas del entrenamiento misionero laico. La mejor misión que ustedes deben hacer es empezar a restaurar sus vidas, aunque estén bautizadas. Segundo, ser mujeres muy sabias para restaurar la vida de sus hijos. Nunca los amenacen con la fe, nunca los maltraten, no usen la violencia, que es un método equivocado. Usen el método del amor y verán grandes milagros. Si quizás tienes hijos y no has contraído matrimonio y deseas unirte a un hombre, siempre ten presente que antes debes buscar un buen hombre con corazón de padre que un corazón de marido. Esta es la clave para que les dé seguridad a tus hijos que no son de él. He conocido muchas almas bautizadas por muchos años, pero siguen heridas por su pasado. Quiero decirles que se puede ser una nueva criatura, una nueva persona, cuando el Espíritu Santo entra en tu corazón. Déjate transformar, deja que Dios te moldee, déjate amar y ayudar. No te escondas en tus miedos, no huyas de Jesús. Dios enviará a tu vida personas que te ayuden a salir de toda situación que marcaron tu vida. Hoy doy gracias a Dios, quien me dio la oportunidad de vida y me llamó a ser un siervo a pesar de ser tan pecador. Doy gracias a mi esposa, quien me hizo sabio, me dio un sabio acompañamiento en mi restauración espiritual, una restauración psicológica, social. Doy gracias a mi Dios porque me usó como un gran esposo para bendecir toda mi vida, y a mi esposa también, y ser un gran padre para mi hijo. Siempre me comprometí a no darles a ellos ni una gota de amargura de lo que mi padre me dio,
en mi vida en el pasado. Soy un hombre nuevo en Cristo Jesús. Doy gracias a Dios y a mi esposa también, quien me ha invitado a vuestro grupo de mujeres, poder contar este testimonio para dar esperanza a muchas mujeres que quizás algunos de sus esposos e hijos están sumergidos en la droga, el alcohol o en algún vicio. Es posible salir de este mundo oscuro porque nuestro Dios es un Dios de milagros. Recordemos que el bautismo es solo el inicio, es el paso hacia una restauración espiritual que puede durar muchos años. Se debe seguir un largo proceso y ellas con mucha paciencia, amor y sabiduría se van a ver los cambios. Si no se hace el proceso completo, se da el riesgo que muchos vuelvan a sus nuevos vicios. Que Dios les bendiga y el Señor las convierta en mujeres virtuosas para que sean un medio de salvar a vuestras familias. Es mi deseo de oración. Amén.